Hola, bienvenidos al curso de Electrónica Industrial. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos el módulo número 11, convertidores de CS Boost y Back Boost. El convertidor Boost es el que se muestra ahí en la figura. Tiene, al igual que el convertidor Back, un inductor, un condensador, un transistor y un diodo. Pero la configuración es distinta. En este caso, cuando el transistor está encendido, el inductor se conecta directamente a la fuente, por lo tanto se carga de energía, se aumenta la corriente y el diodo se abre, de tal forma de que la carga queda alimentada solamente por el condensador. Luego, cuando el transistor se abre, la corriente que circula por el inductor busca un camino y polariza el diodo. De esta forma se conecta con el circuito RC de la carga y envía la energía hacia el condensador. Bien, para analizar este circuito vamos a hacer vamos a llevar a tres etapas. Primero vamos a ver cómo se opera en modo dinámico y estático en estado estacionario. Luego vamos a ver la forma de diseñar los inductores y condensadores. Y finalmente vamos a analizar cómo se comporta en modo de conducción discontinua. Primero, para el análisis vamos a utilizar una herramienta distinta a la que usamos para el back, en donde utilizamos la variación de corriente para poder hacer el análisis del estado estacionario. En este caso lo que vamos a hacer es, de la misma forma que el caso anterior, analizar el estado encendido y apagado, tratar de encontrar un modelo dinámico directamente involucrando la variable de conmutación. Y a partir de eso poder entonces después hacer los análisis en estado dinámico y en estado estacionario. Ok, entonces para eso vamos en el interruptor encendido, el circuito equivalente a este que tenemos acá. En esta condición la corriente se conecta el inductor se conecta a la fuente y por lo tanto la corriente aumenta. Y podemos ver que el voltaje de la fuente es igual al voltaje del inductor. Esa es la primera ecuación que tienen ahí arriba. Luego la corriente del condensador, que es la variación que tenemos acá abajo, más la suma de la corriente de la carga, que es el voltaje partido por R, tiene que ser igual a cero, porque no hay corriente que venga desde el diodo. Luego, en el estado apagado, tenemos que el transistor se abre y el diodo se cierra. ¿Ya? Funciona como un circuito cerrado. En esta condición, asumiendo que el voltaje de salida es constante y mayor que el voltaje de entrada, tenemos que el voltaje aplicado al inductor es negativo, por lo tanto ahora la corriente baja. Ya es importante considerar entonces que el voltaje de salida tiene que ser mayor que el de entrada para que se pueda generar un voltaje negativo acá en el inductor. Y entonces podemos plantear las mismas ecuaciones. Tenemos el voltaje de entrada, tiene que ser igual al voltaje del inductor, pero esta vez aparece además el voltaje de la salida. En el caso de las corrientes, tenemos que la corriente del condensador más la corriente de la salida ahora es igual a la corriente del inductor, porque pasa a través del diodo. Entonces tenemos las ecuaciones parecidas a las anteriores, pero esta vez tenemos un par de elementos adicionales. Entonces, ¿qué es lo que se hace para lograr un modelo que representa el sistema tanto en el apagado como en el encendido? Bueno, se analizan ambos modelos, se analiza qué pasa con las ecuaciones con el interruptor encendido, es decir, la señal S igual a 1, y con el interruptor apagado con S igual a 0. Y luego se buscan las diferencias, en este caso el B0 aparece y el ICL aparecen con el interruptor apagado. De esta forma podemos ahora generar un modelo en donde utilizando la variable de conmutación, la variable S, podemos representar ambos estados con una sola ecuación. Y esas son las ecuaciones que tienen acá abajo. Si se fijan, aparece la variable S negada multiplicando al voltaje de salida en la primera ecuación y a la corriente del inductor en la segunda ecuación. Eso es porque cuando el S está apagado, esas dos variables aparecen en las ecuaciones. Cuando el S está encendido, estas variables desaparecen. Ahora, ¿para qué nos sirve este modelo? Nos sirve para hacer un análisis tanto dinámico como estático, como estacionario, y además podemos simular el convertidor sin utilizar el circuito, porque fíjense que estas son dos ecuaciones matemáticas. Las podemos escribir, resolverlas en algún programa o implementarlas en algún programa como Simulink, MATLAB o Matemática, y vamos a poder encontrar el comportamiento del convertidor, vamos a poder encontrar los voltajes y las corrientes sin necesidad de implementar un circuito con diodos y transistores. También podemos encontrar los valores medios. Ese método lo vamos a ver en la siguiente slide. Y
Este método de análisis, además, podemos indicar que es alternativo al método de la variación de corriente, de las pendientes que usamos en el VAC. Pero ambos modelos tienen que dar los mismos resultados. De hecho, el de las pendientes es un caso particular de este modelo en donde asumimos que la respuesta de la corriente es lineal, es decir, tiene una pendiente positiva lineal y una corriente negativa lineal. Este modelo que vamos a plantear ahora, ¿cierto? El modelo dinámico, no tiene esa restricción. No es necesario que las corrientes sean lineales. Y aún así vamos a poder llegar entonces a los valores en estado estacionario. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero partimos de nuestro modelo de variables conmutadas, ¿cierto? Que es un modelo que combina tanto el estado on como el estado off utilizando la variable de conmutación. Y reemplazamos esas variables dinámicas por las variables en valores medios. Es decir, básicamente en todas las variables lo que hacemos es escribirlas en mayúscula, porque hemos definido que la notación dentro del curso es que cuando es en mayúscula son los valores medios. El único que no cumple con eso es la variable de conmutación. ¿Por qué? Porque esa variable de conmutación, recuerden que es discreta. O sea, tiene solamente valores 0 o 1. Y si queremos llevarlo a un modelo de valor medio, tenemos que encontrar cuál sería el valor medio de esa señal. Y eso es directamente, si calculamos el valor medio de la señal de conmutación, es directamente el ciclo de trabajo. Eso lo podemos ver acá abajo. La variable de conmutación es 1 entre 0 en todo el periodo T-on, todo el periodo de encendido. Por lo tanto, si hacemos integral, nos va a quedar T-on dividido por T, y eso es la definición del ciclo de trabajo. Entonces, donde haya para poder cambiar este modelo a un valor medio, donde haya una variable de conmutación, la cambiamos directamente por el ciclo de trabajo, y donde esté la variable de conmutación negada, la cambiamos por 1 menos d, que es el complemento del ciclo de trabajo. ¿Ya? El ciclo de trabajo es entonces la variable de conmutación S es una señal que solamente tiene valores 0 o 1. 0 o 1. Mientras que la variable d es un ciclo de trabajo que tiene valores continuos entre 0 y 1. Puede ser 0,5, 0,3, 0,1, 1, 1, 1. El valor que ustedes quieran que sea continuo. Entonces reemplazamos esos valores y nos queda un modelo dinámico, pero ahora en valores medios. Fíjense que todas las variables están en mayúsculas, eso indica que son los valores medios. Y ya no aparece la variable de conmutación, sino que aparece el ciclo de trabajo. En este caso, el complemento del ciclo de trabajo. En la ecuación del voltaje y en la ecuación de la corriente. Este modelo también puede ser usado para simular el convertidor, pero este modelo solamente nos entregaría los valores medios, es decir, no tiene este modelo la dinámica de conmutación, es decir, la corriente, si lo simulamos, la corriente solamente llegaría a un valor medio sin tener subidas ni bajadas, sin tener un ripple, por lo tanto no serviría para analizar el ripple, sí para analizar los valores en estado estacionario. De hecho, para poder analizar los estados estacionarios no es necesario simularlo, sino que simplemente hacemos que las derivadas de este modelo sean iguales a 0. ¿Por qué? Porque en estado estacionario las variables no se van a mover, van a llegar a un valor fijo. Entonces, al llegar a un valor fijo, las derivadas van a ser 0 y podemos llegar entonces a una expresión del modelo en estado estacionario, que es esa que tenemos acá. Ese modelo en estado estacionario nos da la relación que hay entre el voltaje salida y la corriente del inductor con respecto al ciclo de trabajo. De hecho, si lo despejamos con respecto al ciclo de trabajo, podemos ver lo siguiente. El voltaje de salida es 1 sobre 1 menos D por el voltaje de entrada. Es decir, si cambiamos el D, podemos cambiar el voltaje de salida, y lo mismo para para la corriente, perdón, del inductor. Si dibujamos el voltaje de salida con respecto al D, podemos ver que tiene la siguiente forma, en donde el voltaje de salida sube a medida que el ciclo de trabajo crece. En forma ideal, el ciclo de trabajo, si es 1, el voltaje de salida debería ser infinito. Ahora, tiene varias diferencias con respecto al convertidor VAC. La primera de ellas es que la salida es una función no lineal, es una función que es 1 sobre 1 menos D. A diferencia del convertidor VAC, que era una señal lineal con respecto al ciclo de trabajo. Lo segundo es que el voltaje de salida es siempre mayor que el voltaje de entrada. Es por esto que este convertidor además se le llama convertidor elevador. ¿Cuál es la diferencia entre los dos modelos estático y dinámico? El modelo estático, que que tenemos acá, es una ecuación que solamente nos dice cómo se va a comportar las variables en estado estacionario, pero no nos da información de cómo podemos controlar el convertidor porque no hay ninguna dinámica involucrada. El modelo dinámico, por otra parte,
sí nos permite obtener la respuesta dinámica del sistema. Y por lo tanto, este es el modelo que tenemos que plantear para simular y para analizar si es que queremos diseñar un sistema de control. El modelo estático no nos sirve para diseñar control en este convertidor. A diferencia de los convertidores de diodos y de tiristores, en donde el modelo del convertidor era un modelo estático, porque ese modelo no tenía ningún elemento dinámico, eran solamente diodos y tiristores. La dinámica de esos modelos de los capítulos anteriores estaba dado por la carga a la cual estaba conectado. Si la carga era una carga RL o una carga RC, entonces se producía una dinámica. Aquí no. Estos convertidores de CDC, en el convertidor mismo tenemos elementos que almacenan energía, elementos dinámicos como el inductor y el condensador. Por lo tanto, el modelo aquí no es un modelo estático, el modelo estático es solamente una herramienta. El modelo del convertidor es un modelo dinámico y es el que está dado por estas ecuaciones de acá. Bien, pasemos a la segunda parte en donde analizamos el diseño del inductor y del condensador. Para hacer este diseño vamos a utilizar las ecuaciones básicas del inductor y del condensador. En el caso del inductor corresponde a la ecuación L de I de T es igual al voltaje. Si lo discretizamos en un tiempo, puede ser en tiempo on o en tiempo off, da exactamente lo mismo. En este caso lo hacemos en tiempo on porque es más simple. Podemos entonces encontrar cuál es la variación de corriente que va a haber en ese cierto tiempo cuando se está aplicando el voltaje de entrada. Si resolvemos la variación de corriente en valor absoluto, podemos encontrar que tiene esta expresión en donde después reemplazamos el T-on por D por el periodo o D dividido por la frecuencia, ¿ya? Que es lo que tenemos acá al final. Luego podemos definir un ripple, es decir, la variación de voltaje dividido, perdón, de corriente dividido por el valor medio de la corriente, que es este valor que tenemos acá. Recuerden que para definir el ripple, la variable tiene que ser la misma, o sea, la variación de corriente en el inductor dividido por la corriente media del inductor, ya no la corriente media de salida, que en este caso no es la misma, en el caso del back era la misma, pero acá no. De hecho, la primera, el ripple, lo tenemos de la ecuación de arriba, mientras que el valor medio del inductor lo tenemos del análisis del estado estacionario. Y ahí podemos reemplazar entonces esos dos valores y encontramos el ripple en función de todos los parámetros del convertidor. Y como queremos, para el diseño queremos encontrar el inductor, lo que hacemos es simplemente despejar el inductor. Y resolvemos y nos queda entonces que el inductor depende de una serie de parámetros del convertidor mismo, como el voltaje de entrada, la frecuencia de operación y el ripple de la corriente, un parámetro de diseño, por por las variables de operación, que sería el ciclo de trabajo. En este caso es D1 menos D. Entonces, si quisiéramos, podríamos, y tenemos un ciclo de trabajo fijo de operación, ¿cierto? Vamos a operar en un punto fijo, podemos diseñar el inductor para ese ciclo de trabajo. Pero si no sabemos el ciclo de trabajo sabemos que el convertidor va a variar para poder variar, el ciclo de trabajo va a variar para poder variar el voltaje de salida, podemos diseñar el inductor para el peor caso, que sería el peor caso de esta función, del 1 menos d por d. Si dibujamos esa función con respecto a d, nos queda esta figura que tenemos acá y pueden ver que tenemos un valor máximo en 0,5. En ese valor, el ripple máximo tiene o esta función en realidad, se produce el ripple máximo, tiene un valor de 0,25, es decir, un cuarto. Por lo tanto, el inductor, para el peor caso, tiene que ser Bs partido por 4, RI, FW, la frecuencia de conmutación y la corriente de salida. Para el caso del condensador, perdón, se ocupa la misma ecuación. A diferencia del convertidor back, en donde ocupamos la carga, aquí vamos a utilizar directamente la ecuación del condensador, del voltaje y la corriente del condensador. Y esa ecuación está dada por C de BCA de T es igual a la corriente. Si lo discretizamos en un tiempo, en este caso en tiempo on, ¿ya? Podemos ver que es constante. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque en este caso, cuando el switch está encendido, o sea, en el tiempo on, no hay corriente hacia la carga. Entonces podemos asumir que la variación de voltaje, perdón, va a ser constante, ¿cierto? Que es suficientemente lineal para considerarla constante. En el fondo sabemos que es una respuesta de primer orden, pero vamos a considerarla solamente la primera parte de la respuesta de primer orden, donde se puede considerar como una pendiente constante. Y podemos resolver entonces la variación de voltaje, que corresponde a esta expresión, y si reemplazamos el T-on nos queda D partido por la frecuencia. En el mismo, siguiendo el mismo procedimiento del caso de la corriente, ¿cierto? Podemos definir un ripple de voltaje y calcular entonces el ripple de voltaje en función de todos los parámetros del convertidor y después despejar el condensador para saber cuál va a ser el valor de la capacitancia.
Y nos queda, al igual que el caso anterior, un término que depende de los parámetros del convertidor, voltaje de salida, corriente de salida, ripple y frecuencia, y un parámetro que depende de la operación del convertidor, que es en este caso simplemente D. Si diseñamos para el peor caso el valor mayor de condensador que nos da sería 1, cuando el D es igual a 1, y nos quedaría esta función que tenemos acá, en donde el voltaje y la corriente la reemplazamos por la resistencia de salida. Por último, vamos a ver cómo opera este convertidor en modo discontinuo. Primero tenemos que analizar el límite de discontinuidad. ¿Cuál es la condición en la cual el convertidor opera en forma discontinua? Y eso se produce, siempre el mismo límite, se produce cuando la corriente mínima, es decir, la corriente media menos la mitad de la variación, es mayor o igual a cero. La corriente media la encontramos del análisis del estado estacionario, mientras que la variación de corriente la encontramos para el diseño del inductor. Por lo tanto, si reemplazamos estos dos valores, llegamos a esta expresión que tenemos acá abajo y los vamos a agrupar también en dos términos. Un término que ya es el mismo KB que habíamos definido para el convertidor BAC, que es solamente parámetros del convertidor, inductancia, frecuencia, resistencia de carga, y otro término que depende de la operación del convertidor, es decir, el ciclo de trabajo. Esta es la variable que se va a ir moviendo para poder controlar la salida. Y entonces nos queda que esta constante, KB, para operar en modo continuo, tiene que ser mayor o igual que esta función que tenemos acá, d por 1 menos d al cuadrado. Si dibujamos esa función en términos del ciclo de trabajo, podemos ver que tiene esta figura, ¿cierto? La línea azul que tenemos acá, y si tiene un máximo de 0.5 acá en un tercio, en 0.3333. Si el KB, es decir, los parámetros L, frecuencia y carga, está sobre ese 0.15, entonces el convertidor va a operar siempre en modo continuo. Por otro lado, si ese valor es menor a 0.15, en este caso yo dibujo el 0.1, tenemos que el convertidor va a operar en un rango del ciclo de trabajo en modo discontinuo. ¿Ya? Cuando el ciclo de trabajo es pequeño, operar en modo continuo, luego pasar a modo discontinuo cuando lleguemos a este límite, y luego pasar a modo continuo nuevamente cuando el ciclo de trabajo sea más grande y pase el límite superior de discontinuidad. ¿Ya? Aquí también se ve una diferencia con respecto al convertidor BAC, donde había solamente un límite entre modo continuo y discontinuo. Acá tenemos dos límites, un límite inferior y un límite superior. Entonces, ¿cómo encontramos el voltaje de salida cuando tenemos un modo de conducción discontinua? Tenemos que aplicar los mismos métodos que usamos para el BAC. Primero, saber que la corriente en modo discontinuo va a crecer, vamos a considerar que crece en forma lineal, hasta un punto máximo y Lmax, que está dado por esta expresión. Esta expresión se calcula de la ecuación básica del inductor del L de I de T. Luego, una vez que llega este valor, el switch se apaga y por lo tanto la corriente empieza a disminuir y tiene que disminuir desde el I máximo hasta cero. Por lo tanto, como sabemos la cantidad de corriente que tiene que disminuir, podemos calcular el tiempo que demora en apagarse. Y ese tiempo lo podemos calcular de esta forma. Y luego, como ya sabemos la función de la corriente, podemos calcular el valor medio de la corriente. En este caso sería 1 partido por el periodo por el área que hay aquí, el área de la forma de onda de la corriente. En este caso es un triángulo, por lo tanto simplemente calculamos el área del triángulo y llegamos a esta expresión que tenemos acá. Y esto nos relaciona entonces el ciclo, la corriente del inductor con el ciclo de trabajo y el voltaje de salida. Entonces necesitamos otra ecuación que nos relacione esos tres variables para poder despejar la corriente. Y eso lo hacemos con el voltaje de salida. Para eso, para calcular el voltaje de salida, ocupamos la ecuación de la potencia, es decir, definimos que no hay pérdidas en el transistor ni en el diodo y por lo tanto la potencia de entrada que está dada por el voltaje de entrada por la corriente de entrada, que es la misma corriente del inductor, es igual al voltaje de salida por la corriente de salida. O, escrito en forma de parámetro, como el voltaje de salida al cuadrado partido por R. Aquí tenemos entonces dos ecuaciones que relacionan el voltaje de salida, V0, la corriente IL y tenemos el ciclo de trabajo acá. Entonces podemos despejar el voltaje de salida. Para eso reemplazamos entonces la corriente del inductor en la ecuación anterior y nos queda esta expresión que tenemos acá, ¿ya? Donde podemos, el voltaje podemos cancelarlo acá, uno de los voltajes, y lo podemos reordenar de tal forma de que quede como una ecuación de segundo orden en términos del voltaje de salida. Y nos queda efectivamente un V0 cuadrado menos BSV0 menos otro término que no depende de V0. Si resolvemos esta ecuación,
tenemos que el voltaje de salida está dado por esta expresión, en modo discontinuo. ¿Ya? Como pueden ver, también es más compleja que el caso del modo continuo. Lo mismo que pasó en el convertidor Buck. Y tienes una raíz involucrada. Entonces, ¿cómo opera esto en términos del ciclo de trabajo? Habíamos definido que entonces nuestro KB lo diseñé para un valor de 0,1, entonces tiene un límite, un ciclo de trabajo mínimo, un ciclo de trabajo máximo, en donde tenemos el modo discontinuo. Y si dibujamos la función del modo continuo, del voltaje de salida en modo continuo, que esta es azul, y el voltaje de salida de modo discontinuo, que es la verde, podemos ver que estas dos funciones se cruzan exactamente en los mismos puntos en donde habíamos definido el modo discontinuo, el límite máximo y mínimo del modo discontinuo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que dentro de este rango, dentro del modo discontinuo, el voltaje que es válido es el voltaje verde, el voltaje de modo discontinuo, es decir, esta expresión que tenemos acá. Pero fuera de esos valores, ¿cierto? De esos límites, el que es válido es el modo continuo, que es este valor que tenemos acá. Entonces tenemos que acá, de 0 hasta el primer límite del ciclo de trabajo, es válido el voltaje azul, ¿cierto? La forma de onda del voltaje azul, luego el voltaje verde, que es el discontinuo, y luego nuevamente el azul, que es el voltaje continuo. Bien, con eso entonces terminamos el análisis del convertidor boost. Ya analizamos el modelo dinámico, analizamos el diseño y analizamos también el voltaje de salida en modo discontinuo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es analizar otro convertidor, que es el convertidor back boost. Para esto le voy a explicar cómo funciona y después vamos a analizar, pero solamente el estado estacionario, ¿ya? Y van a ver cómo se aplica el modelo que vimos recién en forma más directa. ¿Cuál es la configuración de este convertidor? Tenemos que tiene también un inductor, un condensador, al igual que el convertidor back y al igual que el convertidor boost. Tiene un transistor y un diodo, igual que los convertidores anteriores. Lo que cambia es la forma en la cual están conectados estos elementos. ¿Cómo funciona? Cuando el transistor está encendido, el inductor está conectado directamente a la fuente. Entonces la corriente del inductor está aumentando. Y el diodo está abierto, por lo tanto la carga está alimentada directamente, solamente por el condensador. Luego, cuando el transistor se abre, la fuente queda desconectada. No hay corriente desde la fuente. Y el inductor, como tiene corriente, tiende a hacer circular esa corriente. Y busca un camino para la circulación, por lo tanto, polariza el diodo D. Y la corriente circula a través del inductor, circula a través del condensador y la carga. En esta condición entonces empieza a cargar el condensador y por supuesto alimenta la carga. Fíjense que acá el voltaje de salida está definido al revés que el voltaje de entrada, porque el voltaje es negativo con respecto a la entrada. Porque la corriente, recuerden que viene en ese sentido, por lo tanto carga al voltaje desde abajo. Vamos a hacer entonces el análisis en forma más directa. Primero, en el estado ON, podemos ver que en este caso el voltaje del inductor corresponde al voltaje de entrada. Y esa es la ecuación que tenemos acá abajo. Luego, la suma de la corriente del condensador más la corriente de salida es cero, porque no hay corriente que llegue por esta rama, ¿cierto? No se cierra el diodo. Entonces tenemos que la corriente del condensador más la corriente de salida es igual a cero. Luego en el estado off, se abre el transistor, se cierra el diodo. Y por lo tanto, el voltaje del inductor ahora ya no está el inductor no está conectado a la fuente. Por lo tanto, el voltaje del inductor ahora es el voltaje menos el voltaje de salida. Si se fijan, el signo está al revés. Por lo tanto, se puede escribir de forma positiva de esta forma. El 0, que no hay voltaje de entrada, ¿cierto? Es igual al voltaje del inductor más el voltaje de la fuente, perdón, de la carga. Finalmente, tenemos la corriente del condensador, que es la corriente que tenemos acá. La suma de la corriente del condensador más la corriente de salida va a ser esta vez igual a la corriente del inductor. Y esa es la ecuación que tenemos acá abajo. Entonces podemos ver que hay ciertos elementos que van cambiando en la ecuación. En el estado ON, es decir, cuando tenemos el S igual a 1, aparece BS, mientras que en el estado OFF, SBS desaparece. El voltaje de salida solamente aparece cuando estamos en el estado OFF. La corriente del inductor solamente aparece cuando estamos en el estado OFF. Por lo tanto, ahora vamos a tener una combinación. Para poder generar el modelo combinado, cierto modelo de conmutación, tenemos que combinar estas dos ecuaciones
dependiendo su operación. Y para eso entonces va a aparecer la variable de conmutación en S, en Bs multiplicando al voltaje de entrada, mientras que el negado de esa función va a multiplicar el voltaje de salida. ¿Qué significa eso? Que en el estado encendido aparece Bs y este no aparece, mientras que en el estado apagado este no aparece y aparece el B0. Por lo tanto, solamente con esta ecuación, ¿cierto? Con estas dos variables podemos representar cómo opera el convertidor en ambos estados. Lo mismo para el voltaje de salida, ¿cierto? La ecuación de la corriente del condensador. Tenemos que el IL solamente aparece cuando estamos con el semiconductor apagado, es decir, cuando S es igual a 0. Calculamos entonces el valor medio, que en el fondo, como ya les dije anteriormente, es reemplazar las variables por su valor medio, en este caso el valor en mayúscula, ¿cierto? La misma variable en mayúscula, y además los ciclos de trabajo, van a reemplazar a las variables de conmutación. En este caso, el ciclo de trabajo directamente reemplaza al S y el 1 menos D reemplaza al negado de S, ¿cierto? El complemento del ciclo de trabajo. Y esto es nuestro modelo dinámico de valor medio. Para encontrar el modelo estacionario tenemos que eliminar las derivadas y por lo tanto nos queda la expresión que tenemos acá abajo que nos relaciona el voltaje de salida con el ciclo de trabajo y el voltaje de entrada y lo mismo en el caso de la corriente del inductor. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es despejar de estas dos ecuaciones el voltaje de salida y la corriente del inductor y por lo tanto podemos encontrar los valores en estado estacionario. ¿Ya? Aquí en la figura podemos ver un detalle de cómo operan, cuál es la diferencia entre estos dos modelos. El IL dt, el modelo dinámico conmutado que tenemos acá arriba, fíjense que corresponde a una corriente, que es la corriente azul, que aumenta y disminuye en el tiempo. Tiene un valor medio, por supuesto, pero tiene un ripple. En cambio, el IL que tenemos para el modelo dinámico del valor medio es la variable roja que tenemos acá. Es un valor constante. Esa es la principal diferencia entre el modelo dinámico y el modelo, en este caso valor medio y estado estacionario. No tienen el efecto de la conmutación. ¿Ya? Para esto es como si hubiéramos aplicado un ciclo de trabajo de valor medio nomás. Entonces, a partir del modelo de estado estacionario podemos encontrar el voltaje de salida, nos queda D partir por 1 menos D por el voltaje de entrada y lo mismo para la corriente. Y esto, en este caso es 1 sobre 1 menos D. Y esto que representa en términos del voltaje de salida. Si el voltaje de salida, fíjese que si el D es 0,5, tenemos que arriba aparece 0,5, abajo es 1 menos 0,5, también es 0,5, y por lo tanto nos queda que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. Entonces, en 0,5, si nos vamos a donde se intersecta con el voltaje, la función del voltaje de salida, tenemos que efectivamente el voltaje de salida, que es este azul, es el voltaje de entrada. Si el ciclo de trabajo es menor a 0,5, el voltaje de salida es menor que el voltaje de entrada. Y si el ciclo de trabajo es mayor a 0,5, el voltaje de salida es mayor al ciclo de entrada. Perdón, si el ciclo de trabajo es mayor a 0,5, el voltaje de salida es mayor que el voltaje de entrada. Por lo tanto, este convertidor es un convertidor que funciona tanto como reductor y elevador. De ahí viene el nombre buck boost. Lo que sí tienen que tener en consideración que aquí aparece, por supuesto, se dibuja el voltaje en términos positivos porque está definido al revés, pues está definido con el más hacia abajo. Por lo tanto, en términos reales, el voltaje que yo voy a tener en la carga va a ser menos el voltaje que yo voy a tener acá en la entrada, ¿cierto? Va a estar al revés en la polaridad. Si comparamos los tres convertidores que hemos visto hasta ahora, el buck, el boost y el buck boost, podemos ver lo siguiente. Todos tienen los mismos componentes. Todos tienen un inductor, un condensador, un transistor y un diodo. Lo que cambia entre ellos es la forma en la cual están conectados. Y este cambio, este cambio en la topología, en la forma en que se conectan los elementos, nos permite variar la forma en la cual opera y, por lo tanto, el voltaje de salida resultante. Y aquí podemos ver la comparación de los tres. Tenemos el buck, que es lineal y es reductor, es decir, va entre C, si cambio el ciclo de trabajo, el voltaje de salida va a cambiar en forma lineal entre 0 y el voltaje de entrada. Tenemos el boost, que es un elevador que parte en el voltaje de entrada cuando el ciclo de trabajo es 0 y se eleva a infinito cuando el ciclo de trabajo va acercándose a 1. Y tenemos el buck boost, que tiene elementos de
de ambos circuitos, ¿cierto? De ambos convertidores. Permite reducir el voltaje si tenemos un ciclo entre 0 y 0,5 y aumentar si vamos entre 0,5 hacia arriba hasta 1. Lo que sí hay que tener cuidado en el caso del convertidor buck boost es que el voltaje de salida está al revés. Bien, eso es el módulo de el convertidor boost y buck boost. Muchas gracias.